Ma Shiram Taurumé. Hola, bienvenidos todos en Achuar. Una de las lenguas que se habla aquí en el Ecuador, en Morona, Santiago. Específicamente en la región de Huasaga. Más allá de curar, el arte de servir en la desigualdad. Les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es la medicina en áreas rurales? ¿Alguna vez han tenido esa pregunta en su cabeza? Pues el día de hoy voy a hablar sobre esto. Yo aprendí a hablar achuar porque cuando fui médico rural era una necesidad. El 40% de los pacientes de la tercera edad en comunidades indígenas no habla español. ¿Cómo tú puedes atender a un paciente que no te entiende? Complicado. Sí, muchas de las veces tenemos traductores, los TAPs, ellos nos ayudan a traducir, pero muchas veces no están ellos. Kashi Tupin quiere. Tómese el medicamento en la mañana, tarde y noche. Una frase tan sencilla que lo cambia absolutamente todo. Pero creo que me estoy adelantando mucho porque esta historia comienza en el 2020, cuando yo comencé mi internado rural. En el 2014 comencé a estudiar medicina y en el 2020 hice mi internado en el Hospital General Guasmo Sur, en Guayaquil, Hospital Centinela COVID y uno de los hospitales más conflictivos aquí en el Ecuador. Y bueno, ese año también defendí mi tesis y mi compañero de la carrera, mi gato. Una frase que me marcó mucho durante mi formación fue esta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y al principio no la comprendía completamente. Tal vez porque no lo había vivido en su totalidad. Para comprender esta frase hay que vivirla. Y es así como a principios del año 2021 me lancé a mi año como médico rural en Taisha, Morona, Santiago. Decidí escoger esta plaza porque quería algo diferente, quería vivir una realidad diferente. En nuestro Ecuador tenemos muchas realidades y muchas realidades que no conocemos. Taisha es hermoso, hace mucho calor y tiene muchas carencias. Tuve la oportunidad de no servir solo en Ipiac, estuve en Macuma, Tutinenza, Nuncuinunca, estuve en más de 8 comunidades durante mi año rural y después conocí otras 16. Ahí me ven todo sonriente, lleno de optimismo, queriendo comenzar mi año rural. Y antes de comenzar, vives muchas emociones, porque no sabes lo que te espera. No sabes qué vas a encontrar en una comunidad. Y claro, vas a ver paisajes hermosos y uno con un bidón de agua, una caja de víveres, las herramientas para trabajar, el estetoscopio, el tensiómetro, se sube a una avioneta lleno de optimismo donde va a encontrar unos paisajes simplemente espectaculares. Estas fotos las tomé yo y son deslumbrantes. La naturaleza de estas áreas te deslumbra. Pero lo que genera más impacto es cuando aterrizas. Cuando la avioneta está aterrizando en territorio, así lo decimos nosotros cuando ya llegamos al campo donde vamos a tener que trabajar como médicos rurales, vamos a ver otra realidad. Vamos a ver que cuando la avioneta comienza a aterrizar, niños
descalzos y con su torso desnudo, salen corriendo a recibirte. Su abdomen distendido, porque solo el 30% de las comunidades indígenas tiene agua potable. 70% de las comunidades no tiene agua potable y el 70% de las enfermedades de estas comunidades es a causa de que no tienen agua potable. Esto aumenta 3 veces más la mortalidad en los niños. Descalzos, sonrientes, te reciben y se alegran con cualquier cosa, con un globo inventado por mí. Una realidad dura, pero una realidad que se vive aquí en el Ecuador. Apenas llegué, ya tuve mi primera emergencia y claro, no tenemos energía, no hay tomas corrientes allá. Allá nosotros trabajamos con energía solar, paneles solares, recolectores de lluvia. Si no llovía, no me bañaba, pero si llovía mucho, no tenía energía. Esta es mi habitación, súper bien arregladita, como la pueden ver. La tenía súper limpia. Así no estaba hecho un desastre cuando yo llegué. Y claro, mi consultorio. Teníamos las herramientas para poder atender, sí, no todas, pero las teníamos. Un año duro, muy duro. ¿Quién no quiere bañarse con agua caliente? ¿Quién no quiere tener internet? Nosotros reportábamos nuestros pacientes graves con internet satelital. 8 horas tomaba a una avioneta, por ejemplo, llegaba un paciente con mordedura de serpiente a la 1 de la mañana. No hay ninguna avioneta a la 1 de la mañana para evacuar a ese paciente. 8 horas, hasta 10 horas teníamos que estabilizar al paciente para que no fallezca y poder ser evacuado en la mañana. La mordedura de serpiente es el pan de cada día en la Amazonía ecuatoriana. Y la picadura de alacrán prácticamente es completamente mortal en menores de 2 años. Ustedes sabían que si viene un niño menor de 2 años con picado por un alacrán, la mortalidad es del 90%. Es decir, no hay mucho que hacer. Pero así comenzamos a trabajar en territorio, visitando las escuelas, haciendo campañas en ese entonces, vacunación, desnutrición, y prácticamente convivíamos con la comunidad. Palpábamos la realidad de la comunidad. Es duro, es muy duro adaptarse, es muy duro tener que saber cómo es la realidad de muchas personas en el Ecuador. Pero aquí, en el Centro de Salud IPIAC, en la noche, la primera noche cuando llegué, me hacía la pregunta de qué injusta que es la vida, ¿no? ¿Por qué es así la vida? O sea, ¿por qué estoy yo aquí? Qué injusto. Y buscas y buscas culpables. Quieres culpar a alguien por lo que estás viviendo. Y te pones a pensar y dices, sí, es que estamos en un país tercermundista. Es que sí, el sistema de salud es deficiente. Es que sí, la corrupción en los distritos más pequeños es lo que pasa. Y es verdad, es verdad. Es un gran problema. De ahí nace todo. Pero es algo que no tenía control en ese momento y tampoco lo iba a tener después. Es algo que no podía cambiar en ese momento. ¿De qué me servía a mí quejarme ¿De qué me servía a mí quejarme de no tener agua potable y tener un bidón para 20 días si los niños de la Amazonía no tienen agua potable nunca?
¿De qué me quejo yo por estar comiendo solo enlatados durante 20 días si el 40%, si los niños tienen menos del 40% de ingesta de proteína en su día? Es decir, estos niños de la Amazonía no crecen. Estos niños de la Amazonía se quedan pequeños y delgados. A eso se lo conoce como desnutrición global. Muchos de ellos mueren antes de los 12 años por desnutrición. Bueno, a causa de desnutrición, porque otras enfermedades son las que les afectan y como tienen el sistema inmune comprometido, pues fallecen. ¿Cómo me puedo quejar yo de una realidad, de mi realidad, cuando hay una realidad peor? Y es ahí cuando comprendí que estaba ahí con un propósito más grande: poder servir correctamente, poder hacer un cambio verdadero. Los cambios grandes comienzan con acciones pequeñas. Los cambios grandes comienzan con acciones pequeñas. Llevo 3 años y medio trabajando en comunidades. Y actualmente, bueno, al finalizar la charla les voy a contar qué hemos conseguido trabajando en pequeñas acciones durante todo este tiempo. Claro, me tocó participar en mingas, me tocó cargar bidones de agua de un extremo a otro, bajé muchísimo de peso, me enfermé muchas veces, comíamos, cuando se nos dañaba la cocina, teníamos que comer así, durante 15, 20 días. Pero continuábamos, seguíamos. Tenía muchos compañeros que se quejaban, que se iban de la rural, que votaban y decían: no, yo no estoy aquí para esto. Yo me hice médico para estar en un hospital. Eso es lo que te dicen siempre. Pero una gran experiencia de vida me dejó Betty Anquash. Betty Anquash, la profesora de la escuela de IPIAC, a sus 14 años se fue de la comunidad a vivir sola en hamacas y a trabajar en la calle para poder terminar el colegio, y después aplicó una beca para estudiar en Azogues para docencia. Cuando terminó la carrera de docente, ella volvió a la comunidad de IPIAC y yo le pregunté: ¿por qué regresaste a la comunidad de IPIAC? Doctor, la única herramienta que nos sirve es la educación. Esa es nuestra herramienta más fuerte. Y yo quiero que los niños de IPIAC no pierdan la esperanza en poder llegar más lejos. Y eso solo con la educación. Todo esto pasaba mientras que yo atendía a su hija menor, que tenía discapacidad funcional y mental. Tenía una enfermedad muy grave. Betty Anquash, dentro de la comunidad, tenía que salir una vez al mes para que su hija reciba atención en hamacas de un hospital de 3er nivel. 1 hora y media un día y medio de viaje para llegar a un hospital y que en el hospital le digan que es una enfermedad que va a tener que vivir toda su vida. Son realidades del Ecuador. Son realidades del Ecuador que no mucha gente conoce. Yo hago muchas cosas. Me dedico a muchas cosas. El activismo social es una de esas. Pero me ha tomado 3 años para que las entidades más grandes me escuchen y me tomen en cuenta en proyectos para ayudar a estas comunidades. Mucha gente me pregunta: ¿cómo lograste trabajar con fundaciones, con ONGs? Con pequeñas acciones. Comenzando con pequeñas acciones. La educación siempre será nuestra herramienta,
La persistencia siempre será nuestra herramienta. Y recién hace un par de días estuve en el foro de la infancia de UNICEF, hablando con personas para generar un cambio verdadero. Estamos trabajando con algunas universidades en temas de investigación y a poder hacer seguimiento y hacer cambios con políticas verdaderas a estas comunidades. Uno de mis sueños es poder hacer que las comunidades de la Amazonía tengan agua potable, que su mortalidad en niños baje, que se hable de sexualidad adecuadamente. Niñas de 9, 10, 11 años embarazadas. Violencia de género. Y les puedo contar un montón de cosas. Aquí puedo estar toda la noche contando todo lo que he tenido que vivir, documentar, investigar. Pero ahora les invito a que ustedes tomen conciencia y sean parte del cambio. Necesitamos cambio verdadero. Y pues nosotros somos parte de ese cambio. Gracias.